cualquiera puede hacer una denuncia cuando contempla un maltrato animal. Para eso está la Ley de Protección a los Animales, que es parte de la legislación penal, ¿no es cierto? Es Sí, así, seguro. digamos. Sí, sí, sí. Es la famosa ley 14346, Exacto. que, bueno, es una ley que tiene muchísimos años, pero que en estos últimos años está teniendo una vigencia muy importante. Si bien es cierto, es una ley añeja, pero es una ley muy actualizada por vía de jurisprudencia y por vía del accionar de muchas personas que le dieron mucha entidad. Y es verdad lo que decís, Horacio, hay gente que confunde una denuncia con un scratch en las redes sociales. Y eso por ahí hay que diferenciarlo bien. Un scratch en una red social es muy probable que alguien termine en realidad enredado en la justicia y bastante complicado por, bueno, generar situaciones indeseadas en contra de una persona y que en realidad no se está denunciando un delito, se está maltratando a una persona. ¿Sí? Entonces, alguien cree estar haciendo un bien y en verdad lo único que está haciendo es estar muy cercano a que, bueno, lo denuncien por injurias, por calumnias o algo por el estilo, a quien denuncie. Entonces, lo ideal acá es, como vos decís, es muy correcto, hay que activar la parte penal. ¿Cómo se activa la parte penal? ¿Cómo se abre la puerta a la parte penal? Haciendo una denuncia en la dependencia policial más cercana con respecto de lo que considera que es una violación a esa ley, a la ley Sarmiento, a esa ley que protege a los animales de la crueldad y del maltrato. Exacto. Una observación por ahí. Se le llama mucho ley Sarmiento, pero quiero digamos, poner los Sacarla de ahí. puntos, sí, que no es realmente la ley Sarmiento. La ley Sarmiento fue la primera, Ujú. la que creó precisamente por orden de Sarmiento el doctor Albarracín. Esa fue la verdadera ley Sarmiento. La posterior tiene 70 y algo de años, porque es del año 54. Ujú. Ya no se llama... le quedó el Le quedó el mote, nombre, le quedó el claro. nombre, claro, por similitud o por continuidad de aquella vieja ley. Pero es importante lo que decís porque, claro, las personas hoy que están tan en boga las redes sociales suponen que escrachando al que está causando un daño a un animal va a beneficiar el avance de alguna causa, y todo lo contrario, ¿no? A veces muy perjudicial, porque la persona que estuvo cometiendo el delito puede llegar a desaparecer las pruebas, como llevar al animal maltratado a otro lugar. Es decir, cuando va la policía por orden judicial a hacer un allanamiento, una intervención, una verificación, el animal no está. Es decir, han desaparecido las circunstancias que llevaron a una denuncia, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con eso y además se abre una puerta bastante negativa para la persona que escracha, porque el buen nombre y honor hace a la reputación de una persona y eso es una cuestión muy protegida, muy tutelada por la justicia. Entonces yo, creyendo que estoy haciendo un bien, vamos a suponer que hay una persona X que yo considero que está maltratando un animal. Entonces lo primero que hago es escracharlo con nombre y apellido y creo aportar pruebas para tal fin y resulta que lo único que estoy logrando es abrirle una puerta grande a esa persona para que interponga una denuncia en mi contra porque estoy afectando su buen nombre y honor y resulta que lo que yo creía que eran las probanzas necesarias como para poder mostrar ese delito resulta que no eran tales y bueno, por errar el camino, por errar la vía, por considerar que escrachar a una persona es el camino correcto para hacer justicia, termino muy complicado desde el punto de vista económico también, porque las afectaciones al buen nombre y honor de las personas tienen una repercusión desde el punto de vista económico, de manera entonces que hay que ser muy cuidadoso con las cosas que uno hace. No se trata acá de tener mala suerte en el accionar, se trata de, bueno, saber cuáles son las herramientas con las que cuentan las personas como para poder hacer justicia como corresponde. Y en este caso, el maltrato animal no hay que perder de vista que se trata de un delito. Cuando hablamos de delito hablamos de violaciones a las normativas de orden público, es decir, cualquier persona
está autorizada, legitimada como para presentarse ante la agencia policial o judicial a hacer una denuncia. Hacer una denuncia y considerar las pruebas. No se puede ir a hacer una denuncia contra una persona y no haber preconstituido pruebas o haber trabajado en ello. O sea, no alcanza solamente con una denuncia de decir, ay, una persona está maltratando. ¿Ahí? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, se trata de, si consideramos que está maltratando, ayudar con las pruebas. Los fiscales, la verdad que no son magos. Se activan cuando ven que lo que se les muestra es una semi-plena prueba que puede ayudar, que puede, o una evidencia en todo caso, que puede generar, abrir un camino, digamos, al menos para investigar. Claro. Hace pocos días, más precisamente la semana pasada, estuvimos conversando con una fiscal del Ministerio Público Fiscal de Concordia, con la doctora Riboira más precisamente, y ella nos decía que en casos excepcionales podría denunciarse algo aunque no haya pruebas. Quiero pedirte tu opinión al respecto, porque ella decía que en caso de que se crea que hay una importante violación a los derechos del animal, se puede hacer una denuncia siempre y cuando haya algún convencimiento por parte del denunciante, de manera de poder iniciar una investigación que llevará a probar definitivamente que hubo maltrato o no. ¿Eso es posible? Digamos, está dentro de las... Eso es posible si está ocurriendo de manera continuada y que uno está seguro que si van, lo van a encontrar. Porque de lo contrario, la verdad que lo cotidiano hace que los fiscales, hay una realidad, Horacio, los fiscales están recibiendo múltiples denuncias por día. Se están abocando a hechos que no solamente tienen que ver con lo cotidiano, sino con lo de la semana anterior, y lo del mes anterior, y lo del año anterior. Entonces, cada fiscal, en verdad, está muy abarrotado. Entonces, lo que se puede hacer, y digamos la recomendación sería, no alcanza solo con una denuncia, alcanza con la denuncia, y si se sabe de la existencia de un delito continuado, o sea que se produce en este momento y sabemos que va a seguir, hay que alertar a la policía rápidamente para que vaya y la propia policía actúe y pueda determinarlo en flagrancia, digamos, que el delito se comete. Y si no, el celular es una herramienta muy importante. El celular captura momentos que uno considera que son delitos y que ese aporte puede ser fundamental. Entonces digo, o el aporte que le pueda hacer cualquier vecino o alguien que diga, mirá lo que pasa, yo filmé, tomé audios, hice lo que hice, digamos, para poder demostrar en la denuncia, digamos, que esto es importante, ¿no? Claro, colaborar, digamos, con la parte investigativa y de concepción de pruebas definitivas para que la causa pueda avanzar. Eso es importante por parte del denunciante, no solamente decir, creo que está pasando algo, sino... Claro, porque en realidad los fiscales te dicen, vayan y denuncien. Perfecto. La policía te dice, hagan la denuncia. Sí, pero ¿qué denuncia? ¿Cómo? O sea, los estrados, o mejor dicho, las agencias policiales o las comisarías, todo el tiempo están recibiendo denuncias. Avanzan aquellas que tienen evidencias, se acompañan con filmaciones, con elementos, o salvo que alguien denuncie un delito que está siendo cometido en este momento. Entonces ahí, bueno, esa intervención policial va a ser fundamental, o la intervención de la fiscalía o de quien corresponda. Por eso digo, no alcanza solamente con las buenas intenciones. Si preocupa algo, hay que trabajarlo mínimamente como para que prospere, porque si no, en realidad, la denuncia va a estar, el legajo se va a constituir, pero ¿y quién lo mueve? Y después también alguna visita posterior a las oficinas de la justicia, ¿no es cierto? A averiguar, a preguntar, a interpelar, si cabe el término, sobre la situación y la marcha de ese expediente que se originó en la denuncia. Eso es vital, Horacio, porque las cosas tienden a dormir.
Eso es Sí. importante que la gente lo sepa. No alcanza con denunciar, no alcanza con denunciar y aportar Sí. elementos importantes, alcanza con estar activamente Ujú. propuesto a acompañar, a seguir, a no dormirse, digamos, porque si no, todo tiende a dormir la siesta, ¿eh? Claro, porque hay una cosa que es evidente y que es reconocida, que uno si ve todos los días los noticieros, lee los diarios, lee los diarios digitales, los de papel, escucha la radio, ve que la fiscal o el fiscal fulano fulana intervinieron en tal causa. Y es la misma que va a tener el expediente del maltrato animal. Y uno ve causas que son realmente gravísimas, Ujú. ¿no? Entonces, obviamente, en otro momento, no sé si sigue existiendo, estaba lo que llamaban el principio de la oportunidad o algo así, ¿no? Que le daba prioridad a determinadas causas, ¿no? Y a otras que podían ser un poco más laxas, más light, las iban dejando de costado o quedaba por debajo en el papelerío. Porque insisto con Ujú. algo, vos sabés que lo que te acabo de decir recién, con respecto de la cantidad de hechos que tienen que estar afrontando cada fiscal, conspira contra las buenas Ujú. intenciones de la sociedad, conspira contra eh, el hecho de vivir en una sociedad jurídicamente Ujú. organizada. O sea, tenemos todo, tenemos las Sí. herramientas, tenemos las leyes, tenemos todo. Pero lo que se necesita es el compromiso social. Ujú. O sea, no podemos dejar todo en manos de un fiscal y que se ocupe de que en algún momento nos llame por teléfono y Sí. diga, ¿se acuerda de la causa que usted Ujú. denunció hace un año? Bueno, felizmente esto ha llegado a este Ujú. punto. No, eso no va a pasar. Eso no pasa. Lo que hay que hacer es preocuparse. Hacer lo que haces vos, Sí. Horacio, que de tanto en la semana, ¿qué estás? 2 veces hablando con un fiscal, hablando con un juez, promoviendo la oportunidad en la que necesitas saber cómo avanza una causa, o llamás a un abogado, o ves cómo, o en todo caso, denunciás o te constituís como querellante y a las causas las seguís. Lo que haces vos, porque Conciencia Animal está jurídicamente organizada y eso es Ujú. muy importante, o sea, es una ONG jurídicamente organizada, eso te da entidad como persona, pero no es distinto a la entidad que tiene una Una persona persona cualquiera particular. a presentarse como querellante, digamos, en una causa por interés colectivo, porque no se olviden que cuando afectamos a un animal, lo que estamos generando es un impacto eh, de interés colectivo. Entonces, cualquier persona puede estar legitimada para poder darle curso a una causa, interesarse, interponer acciones, digamos, o Ujú. solicitar, digamos, al fiscal determinadas medidas. O sea, cualquier persona Sí, lo puede hacer. Entonces, por eso es necesario no quedarse claro. dormido con estas Sí, sí. cosas. Ahora, desde tu punto de vista, Eduardo, en general, la sociedad concordiense, ¿vos creés que está reaccionando ante el maltrato a los animales, que está tomando un poco más de conciencia, no solamente con los animales, Ujú. sino con el ambiente, el medio ambiente en general, que hay una defensa por parte de la comunidad de esas situaciones que nos afectan a todos, porque en definitiva a muchos nos afecta un animal que está padeciendo un maltrato, el medio ambiente que está siendo agredido, ya sea por otras personas o por instituciones, por el mismo Estado en muchos casos. ¿Crees que hay algún tipo de avance en la conciencia general de defender esa posición ante la justicia? Yo lo que veo es, y a lo mejor mi posición no es tan global como por ahí la que pueden tener ustedes, Ujú. digamos. Lo que sí sé es que hay muchas causas que van a parar a fiscalía, eh, no solamente en Concordia, estamos como en un Ujú. momento de protección integral de los animales, que hay jurisprudencia que van dejando elementos muy importantes, por ejemplo, entender el término sintiente, que para mí hasta no hace demasiado era un término que yo no lo tenía en mi Ujú. vocabulario. O sea, el hecho de que el animal siente, Ujú. percibe, es sensor del maltrato, digamos, ¿no es cierto? Y lo que veo es también, va para la justicia, lo que no puedo, digamos, entender es la proporción de
cuánto va para la justicia de aquellos que se promueven en las redes sociales. Lo que yo veo es mucho en las redes sociales, mucho interés por escrachar personas, o sea, utilizar situaciones para escrachar personas, y no sé, digamos, la proporción de esos escraches en los tribunales. La verdad que no lo sé porque no he hecho un relevamiento de cuántas causas hay. Es un elemento que podríamos, es un número que podríamos averiguar tranquilamente. Sí, te diría que desde nuestra experiencia es mínimo el número de personas que acuden a tribunales o acuden a la justicia en comparación con aquellos que acuden a las redes sociales para hacer el escrache que vos estabas mencionando. Y en muchos casos hasta han sido dañinos o contraproducentes para casos que estaban encaminados en la justicia, y ante un escrache, como te decía al principio, hace que el posible imputado haga desaparecer las pruebas que lo podían incriminar, ¿no? Correcto. Eso es un buen dato también, Horacio, que lo dejé pasar al comienzo, me iba a abocar a eso cuando lo planteaste. Es todo un tema ese. A veces el hecho de hacer publicaciones en las redes sociales, que son publicaciones no profesionales, son publicaciones de la gente creyendo hacer justicia y mostrando por ahí la parte más débil, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿dónde se ve la debilidad de nuestro accionar cuando cambiamos justicia por venganza? Hacer justicia muestra la fortaleza de una persona para proteger bienes, ¿no? En este caso, de los animales que realmente nos necesitan. Y mostrar nuestro lado más débil es querer hacer venganza, querer cometer actos para vengar algo. Y en realidad lo que estamos haciendo muchas veces, y ahí voy a la parte que a vos te interesa, es desbaratar elementos que pueden ser muy importantes en una causa. Nosotros lo estamos regalando, lo estamos mostrando, estamos diciéndole, che, mirá que te estoy escrachando y guardá todo porque... Esto te perjudica. Claro, exactamente. O sea, uno es lamentablemente rudimentario, pero por el simple acto hay que entender que la venganza es un acto de debilidad. La fortaleza de una persona está en decir, bueno, ¿cuál es el camino? Hacer una denuncia. Hacer una denuncia y constituirme en querellante, aunque sea de ficción. Es decir, no querés ser querellante, no te querés constituir en la causa como querellante, bueno, no importa, pero movilizate y averiguá cómo va esa causa, entrevistate con el fiscal te abre las puertas, te escucha. Entonces es la mejor manera, digamos, como para poder trabajar el tema. Y a lo mejor muchos están sorprendidos creyendo que con una denuncia alcanza. La denuncia abre la puerta, pero después hay que comprometerse con las cosas. Porque si denuncio es porque me importa. Y si me importa hay que demostrarlo, digamos, ¿no es cierto? Especialmente por los animales, que nosotros tenemos un deber, pero además enmarcado por la propia... por el propio cuadro normativo que tenemos a nivel nacional y en Entre Ríos. Además, hay toda una cuestión de tratados internacionales que protegen los derechos universales de los animales. Entonces, en función de eso, digo, lo que menos puedo hacer es comprometerme mínimamente, ¿no? Claro. Hay una cosa que te quería preguntar y vos seguramente me lo vas a poder confirmar, y es que muchas personas, me ha tocado, hacen una denuncia por maltrato animal y después me dice, ustedes, Conciencia Animal, ¿por qué no me averiguan cómo va la causa? Yo creo que quien hace la denuncia es quien debe investigar o averiguar o tratar de saber cómo está la causa, ¿no? No cualquier particular puede ir a preguntar, che, ¿qué pasa con la denuncia que hizo Eduardo Díaz, por ejemplo, ¿no? No me daban a dar esa información en fiscalía. Estamos totalmente de acuerdo. Si yo hago una denuncia, claramente voy a tener que preocuparme por esa denuncia que hice y no delegar en otro, porque vos sos igual, vos, Horacio, tu persona o la persona que representás, la persona jurídica que representás, que es Conciencia Animal, tiene el mismo poder desde el punto de vista de la ciudadanía que la persona que denuncia, ¿no es cierto? Mucho más la persona que denuncia. Claro.
porque la persona que denuncia es aquella interesada Sí. directamente con que la situación cambie, ¿no es Sí, cierto? sí. Con lo cual, bueno, lo ideal en este caso, lo correcto, es no pedirle a otro que haga lo que yo tengo que hacer. En todo caso, el otro, que es conciencia animal, lo que puede hacer es ayudarte y guiarte a decirte quizás lo que podés hacer o lo que tenés que hacer.